Me pidieron que les diera una charla más enfocada para los jóvenes, pero creo que a los padres les puede servir en varias cosas, precisamente para que apoyen a sus hijos. Y quisiera tomar una partecita de una introducción a un catecismo, vamos a decir, hecho para los jóvenes, se llamó el UCAT, del Papa Benedicto XVI. Hay una partecita en donde el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente, ojo, atención, sobre todo los jóvenes. Dice, deben de conocer lo que creen, deben conocer su fe con la misma precisión con la que un especialista de informática conoce el sistema operativo de su computadora. Deben conocerla como un músico conoce su pieza. Sí, deben estar, ojo aquí lo más importante, deben estar mucho más profundamente arraigados en la fe que la generación de sus padres para poder resistir con fuerza y decisión a los desafíos, las tentaciones de este tiempo. Necesitan la ayuda divina si no quieren que su fe se seque como una gota de rocío al sol, si no quieren sucumbir ante las tentaciones del consumismo, si no quieren que su amor se ahogue en la pornografía, si no quieren traicionar a los débiles y a las víctimas de abuso y violencia. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí el Papa Benedicto, le está diciendo a los jóvenes, pues mira, tú no tienes básicamente culpa del mundo que te tocó como joven, pero ya es bueno que te vengas enterando que la juventud que tú estás viviendo es 2, 3 o hasta 4 veces más difícil que la que tuvieron tus padres. Tus padres cuando eran jóvenes ni remotamente tenían las tentaciones que ahora ustedes tienen, los peligros que ahora ustedes tienen. A lo menos en tentaciones, quizá tenían más peligros en otro sentido, quizá de seguridad, algunos quizá tuvieron momentos de guerra, dependiendo de donde sean. Por ejemplo, en los 80, los que son de Centroamérica, sobre todo por ejemplo en El Salvador, había guerra civil. Y en ese sentido, si alguien es de El Salvador, por ejemplo, pues sí, tus papás, en cuanto a violencia, la han pasado más difícil que lo que tú puedes sufrir aquí. Pero en el estricto sentido de la palabra de las tentaciones, a ustedes jóvenes, lo que está diciendo aquí el Papa Benedicto, les va a tocar peor. Y entonces yo no tengo mucho tiempo para desarrollar un tema, pero les voy a dar algunos tips. Yo lo primero que les recomendaría precisamente, protegerse de las tentaciones. Las tentaciones nos vienen de 3 formas. Son 3 enemigos de nuestra alma. Es decir, hay 3 cosas que quieren hacer daño a nuestra alma, que quieren que cuando nos muramos nos condenemos en el infierno y no vayamos al cielo. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3 enemigos del alma? ¿Cuáles son los 3 enemigos con los que peleamos? Esos 3 enemigos que quieren dañar nuestra salvación. ¿Alguien sabe? El pecado, no estrictamente hablando. Yo creo que no necesitan poner más sillas. Aquí hay muchas, miren. Si gustan. ¿Cuáles son los 3 enemigos que nos atacan para que terminemos condenados en el infierno y no vayamos al cielo? Que al fin y al cabo esa es nuestra meta, porque aquí estamos de paso. ¿Nadie? No. O sea, el pecado, no comulgar y todo eso, vamos a decir que son las estrategias de alguno de estos 3 enemigos. Nosotros estamos peleando constantemente contra esos 3 enemigos. Y por ejemplo, si nosotros no sabemos contra quién estamos peleando, en automático vamos perdiendo. No, pero 3 enemigos que atacan la fe.
Nosotros nos están atacando tres cosas. No. O sea, todo lo que me están diciendo van a ver que sí tiene una respuesta, pero ¿quién maneja la tecnología para mal? La sociedad, por ejemplo, podría un poquito, pero no es exactamente el término, pero ya más o menos te estás acercando. Porque si no sabemos quiénes son los enemigos, les repito, ya vamos perdiendo. A ver, sobre todo los que traen con qué escribir, porque esto se supone que es una clase, a lo menos los jóvenes, apúntenlas los tres enemigos de nuestra alma, para que te enteres contra quién estás peleando. Porque chance, y tú caes en pecados, alguien mencionó el pecado, pero tú caes en el pecado, pero no sabes de dónde te vino la tentación. El diablo es uno, sí. Ya al menos dijeron uno. El diablo, el demonio, es uno de los enemigos. El mundo y la carne son los tres enemigos. Apúntenlo, los tres enemigos con los que peleamos es el mundo, el demonio y la carne. Los explico rapidito, nada más para que se enteren. El mundo no, aquí no nos referimos al planeta Tierra. Nos referimos un poco a lo que más o menos ella había dicho, un poco la sociedad. No es estrictamente la sociedad, porque hay parte de la sociedad que sí obedece a Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo es un ambiente que va en contra del orden que Dios pone. O sea, si Dios dice blanco, el mundo dice negro. Si Dios dice para arriba, el mundo dice para abajo. Si Dios dice para abajo, el mundo dice para arriba. O sea, el mundo es el ambiente que va en contra de Dios. Ahora, ese mundo se puede meter en la tecnología, en la música, en personas que dicen, yo no quiero llevar el orden de Dios y acepto la lógica del mundo. El mundo no son las personas, ¿eh? Las personas se ponen del lado del mundo, que es diferente. Porque nosotros, dice San Pablo, no peleamos contra carne o sangre. ¿Qué significa eso? San Pablo dice que nuestros enemigos no son los otros seres humanos. Tu enemigo no es tu mamá, ni tu papá, ni el que te hace bullying, todo eso. Porque todos los seres humanos están llamados para el cielo, inclusive los que te hacen daño. Más bien, si alguien te está haciendo daño, hay que ver a qué de los tres enemigos le está haciendo caso. Y basta que le investigues y te vas a dar cuenta. Una persona que hace daño, una persona que hace bullying, una persona que hace lo contrario a Dios está rigiéndose con alguno de los enemigos. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es un ambiente que va en contra del orden de Dios, de la lógica de Dios. Es totalmente contrario. Y eso, algunos seres humanos dicen, listo, yo me meto en el equipo del mundo. Pero repetimos, las personas no son el mundo es el ambiente que va en contra de Dios. El mundo. Segundo, el demonio. Yo creo que no necesita presentación, pero rapidito por si alguien no lo conoce. El demonio, Dios no creó demonios, Dios creó ángeles. Pero les dio la libertad, Dios nos hace títeres. Y Dios le dio la libertad, igual como nos la dio a nosotros. Y hubo un tercio, se dice más o menos, de todos los ángeles que Dios creó, un tercio que se rebeló contra Dios. Y al mando de ellos, principalmente estaba Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el demonio? ¿O qué son los demonios? Porque aquí podemos hablar de muchos. El demonio o los demonios son ángeles que eran buenos, pero por haberse rebelado contra Dios, ahora les llamamos ángeles caídos o demonios. ¿Qué quiere hacer un ángel ya condenado en el infierno? Pues siempre ir en contra de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esta pregunta, yo la tuve de chiquito, pero ¿será que Dios un día puede perdonar al diablo? ¿Será que un día el diablo se puede arrepentir? Y la pregunta es, no.
No se puede. ¿Por qué? Porque, hagan de cuenta, Dios siempre ama, pero cuando un ángel ya le dijo, yo no te quiero, los ángeles, a diferencia de nosotros podemos decirle a Dios, yo no te quiero, eso es el pecado, lo rechazo. Pero mientras no te mueras, tú te puedes arrepentir. O sea, puedes caer 3 millones de veces, mientras no te mueras, 3 millones de veces le pides perdón a Dios y no te condenas. Pero los ángeles ya estaban fuera de tiempo y espacio como el de nosotros. Bastó un solo acto de fe de un ángel para decir, yo sí acepto a Dios, se salvó. Un solo ángel que haya dicho, como lo que gritó Satanás. ¿Qué gritó Satanás cuando les puso Dios esa prueba de decir, ¿me aceptan? ¿Se vienen conmigo o no? Y el ángel, que de hecho era el mejor, el más bello, pero la soberbia le llegó, gritó, se dice usualmente en latín, non serviam, es decir, no serviré. Ese es el grito de los demonios, no serviré a Dios. Pero como ellos no estaban en el tiempo y el espacio que nosotros tenemos, un solo acto de rechazo para Dios los dejó así. En este sentido, el infierno tampoco es creado por Dios. El infierno empezó a existir cuando los demonios negaron a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber, entre comillas, un lugar, no es estrictamente un lugar, pero no me voy a meter en esos rollos, que va a ser un poco complicado, pero el infierno es un lugar que tiene que estar fuera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de amar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú amas a una persona que ya te ha rechazado, que te odia, cada acto de amor lo hace odiar más. Si Dios no hubiera permitido que existiera el infierno cuando los ángeles se condenaron, los demonios ahora serían todavía más malos que lo que son ahora. ¿Por qué? Porque cuando una persona, les pongo un ejemplo de un exorcista decía que conoció una pareja y este hombre decía, no era creyente, decía que su Dios era su esposa y su familia. Eso era, su Dios era su esposa. La conocía desde la high school y luego fueron novios en la universidad, o sea, tenían años y años, pero un día esa esposa le fue infiel a este hombre. Y este hombre la amaba tanto, 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 que le dijo, ¿sabes qué? Aunque me fuiste infiel, te perdono, pero regresa. Pero ella cada vez metiéndose, como el demonio en su pecado, en su pecado, en su pecado, le dijo, no voy a volver. Y él le mandaba regalos, trató de que ella recapacitara. Llega un momento en donde le dice la mujer a este señor, déjame de amar, ¿no ves que si me sigues amando te voy a odiar? Entonces él ya la tuvo que dejar. Pero fíjate, ¿quién dice, a mí me hace daño el amor? A una persona que ya tiene odio en su corazón, que está cerrada, entre más la ames, más te va a odiar. Porque está cerrado, porque su corazón está hecho piedra. En este sentido, en el infierno, no crean que, pues bueno, los angelitos, los demonios, pues ahí se juegan un dominó, ¿verdad? No, en el infierno, todas las personas que están ya condenadas y los demonios se odian a sí mismos, se odian entre ellos y odian a Dios. No hay ángeles, no hay demonios que digan, pues, me llevo bien con el Satanás, me llevo bien con este otro ángel que ahorita, Baphomet. Si tú te vas al infierno y después llega uno de tus amigos en el infierno, no va a decir, ¿qué onda, compadre? No, lo vas a odiar. En el infierno no hay personas, por ejemplo, en el infierno no hay ni diablos, ni personas condenadas que le estén diciendo al Señor, dame una oportunidad, por favor. No, en el infierno se blasfema, se ofende a Dios, se odia, no puede salir otra cosa más en el infierno. En este sentido, pues no, o sea, Dios
Es amor y no puede dejar de amar. Y porque es amor, perdona. Pero ¿qué pasa nuevamente cuando le llega el perdón de Dios o la misericordia de Dios al demonio? El demonio se hace cada vez más malo porque ya se ha cerrado a la gracia de Dios. Esa es la gran diferencia todavía de nosotros. Tú puedes ofender mucho a Dios, pero nunca va a haber una ofensa que pueda ser más grande que la misericordia de Dios. Si antes que te mueras tú te arrepientes, la misericordia de Dios te perdona. Pero una vez que brinques el charco, es decir, que te mueras, como quedaste, quedaste. ¿Qué es el pecado? Entonces el pecado es el rechazo a Dios. Entonces, si tú te mueres en pecado, te va a salir Dios, y fíjense, de eso se van a acordar. Cuando tú te mueras, Dios no te va a decir, vete al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Cuando tú te mueras, Dios te va a decir, vente conmigo. Pero tú le vas a responder cómo está tu alma. Si tu alma murió en pecado, ¿qué hace el pecado? Le dice a Dios, no te quiero. Si uno muere en pecado, va a ver a Dios y Dios, aun cuando tú tengas pecado, te va a decir, vente conmigo, pero ¿cómo le vas a responder? Como quedó tu alma, y eso ya no se puede cambiar. Aquí, te digo, puedes pecar un montón de veces y un montón de veces te puedes arrepentir. Lo que tenemos que cuidar es de que no nos llegue la muerte en pecado, porque si nos morimos en pecado, le vamos a responder a Dios como está nuestra alma. Y aunque Dios nos diga, vente conmigo, mi alma le va a decir, yo no quiero irme contigo. ¿Quién te dijo que me quiero ir? Y a Dios no le va a decir, no le va a quedar de otra. Bueno, ve en donde puedas estar lejos de mí, y eso es el infierno, y es eterno. Y para entender la eternidad, la tenemos que entender, medio entender, porque no se puede entender. Les voy a poner un ejemplo de otro exorcista. Él dice, para que entiendan que el problema no es en el cielo, ay, vas a estar súper contento, y en el infierno vas a estar sufriendo mucho. No, déjense de eso. El problema, después de que nos muramos, es que en donde caigamos es para siempre, por toda la eternidad. Ya no hay regreso. Entonces este exorcista decía este ejemplo para que entendamos un poquito la eternidad. Imagínense un pajarito que va al mar y toma un poquito de agua y vuela. Y después de un año regresa, toma un poquito de agua y se va 2 años. Luego regresa, toma un poquito de agua y se va 3 años. Luego regresa, toma un poquito de agua del mar y se va 4 años, y así se va. Y dice este exorcista, el pajarito se terminará el mar y apenas comenzaría la eternidad. O sea, para que encuentren la dimensión de lo que nos jugamos. Y los enemigos, que ahorita les vamos a hablar de esto, los enemigos del alma precisamente tratan de alejarte de esto, y tratan de alejarte sobre todo pensando en que no vas a morir. O en que, no, tengo 15 años, 17 años. Me imagino que todos se dieron cuenta de esta tragedia que pasó allá en Los Ángeles, ¿no? De Kobe Bryant y su hija. Su hija posiblemente tenía menos edad que muchos de ustedes, ¿eh? O sea, ¿quién me puede asegurar que mañana va a estar vivo? Y lo que nos jugamos es la eternidad. Si tú o yo nos morimos esta noche, lo que nos toque, ya no hay vuelta atrás. Es por toda la eternidad. Entonces hay que entender que esta batalla del mundo que nos quiere meter en la lógica contraria de Dios, del demonio, esos sí son enemigos. Los enemigos no son los que te hacen daño, las personas que te hacen daño, porque te hacen daño precisamente porque están sirviendo al diablo o están sirviendo al mundo. Pero hay otro tercer enemigo. Les dijimos es mundo, demonio, ¿y cuál es el otro? Carne. Carne no es un bistec, ¿no? No es un chorizo. ¿Qué significa carne? Carne significa nuestra naturaleza humana herida. Nuestra naturaleza humana, lo que somos nosotros como seres humanos, está herida por el pecado original. Si quieren aprender un poquito la palabrita, la herida que nos dejó el pecado original se llama concupiscencia. Concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Inclinación al pecado. Es decir, que todos, si te ponen lo de Dios
Y lo del maligno, tu carne es más fácil que se vaya al lado malo porque está herida. Por eso los sacramentos, sobre todo los que van a estar en confirmación, ojalá, primero que estén preparándose para la confirmación porque ustedes quieren. Si vienen nada más porque los manda su papá y su mamá, triste porque no se están preparando como debieran. Porque este sacramento de la confirmación precisamente les da arma contra estos 3 enemigos. O sea, los 7 dones que van a recibir en la confirmación, les va a hacer como un gimnasio espiritual para ponerle cara, para no correrles ni al mundo, ni al demonio, ni a la carne. Entonces, si vienen y como decimos en México, andan comiendo mocos, pues no te estás preparando precisamente a la batalla. Y sobre todo, les menciono esto de la confirmación, porque la carne, que es nuestra naturaleza herida, que no sabe medir las cosas. Por ejemplo, Adán y Eva, antes de caer, no estaban heridos en su carne. Y por ejemplo, por ponerles una cosa muy sencilla, si a Eva, antes de caer, le llevabas unos chocolates, no se los aventaba a todos. A ti si te dan unos chocolates, te los comes todos. O sea, porque tú no sabes medir el justo medio, porque tu naturaleza está herida. Entonces, algo nos causa placer, queremos más de eso, y no medimos, oye, pero te va a hacer daño esto, etcétera, porque nuestra naturaleza está herida. Pero antes no. Antes Adán y Eva, antes de caer, tener gustos y placeres es malo, no, pero en su justa medida. Ahora el problema es, ¿podemos tener gustos y placeres aquí en el mundo? Sí, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿sabes cuál es la justa medida? Por eso, por ejemplo, uno de los dones que van a recibir en la confirmación es el de sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia. Puede haber muchos, vi que aquí hay una universidad cercana, puede haber gente que esté sacando un doctorado y no ser sabia, porque ser inteligente depende de tu cabeza, de tu capacidad. Ser sabio depende de tu docilidad, de tu humildad hacia Dios. Por eso Jesús dice en el Evangelio, dice, y Jesús se llenó del Espíritu Santo y dijo, Padre, te doy gracias porque esta sabiduría no la has revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Tu mamá, que no sabe quizá ni leer ni escribir, puede tener más sabiduría que tú, aunque tú tengas ya un doctorado. ¿Por qué? Porque ella sí está trabajando ese don de sabiduría que recibió cuando la confirmaron. Porque si algo tienen los enemigos de tu alma, es que los 3 trabajan mediante el engaño. Los 3 te ofrecen una cosa, pero después te pagan mal. Los 3 te dicen, aviéntate toda la caja de chocolates, pero no te avisan que después vas a tener una diabetes. Los 3 te dicen, apriétale el acelerador cuando estás manejando, pero no te dicen el choque que vas a provocar y que te vas a matar o vas a matar a otra persona. Tanto el mundo, el demonio y la carne, la única manera de hacerte caer es mediante el engaño. Por eso tener tentaciones no es pecado, ¿eh? Aceptar la tentación, ese es el pecado. Es más, si alguien no tiene tentaciones, le aviso, o está muerto ya, o está ya del lado del maligno. Porque el demonio no te va a tentar si ya estás de su lado. Si tú tienes tentaciones, es buena noticia. Significa que todavía no eres del diablo. Por algo te tienta. No, pero he hecho cosas malas, ahorita vamos a ver. Pero aquí el punto es, si tú tienes tentaciones, hay una verdad. Todavía no eres totalmente del diablo, totalmente del mundo y totalmente de la carne. Todavía hay algo bueno en ti, porque si no, no tendrías tentaciones. Y las tentaciones, les digo, no son pecados. Al contrario, si tú vences, por ejemplo, la tentación, hay una frasecita, para el que la quiera apuntar, es tentación vencida, virtud crecida. Tentación vencida,
virtud crecida. Es decir, cuando te llega una tentación y tú la rechazas, no solamente puedes sentirte contento por decir, no pequé. No, te tienes que enterar que tu virtud creció, que te hiciste más fuerte. Entre más tentaciones tú rechazas, te vuelves más fuerte. Es como estar haciendo pesas. Entonces, en ese sentido, hasta las tentaciones nos conviene. Porque entre más nos tienta el mundo, el demonio y la carne, y yo le respondo con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso sí les vuelvo a decir, mira, por tus propias fuerzas ni a la esquina llegas. Si tú quieres vencer al mundo, al demonio o a la carne con tus propias fuerzas, ya te digo que te van a poner una madrina terrible. No puedes. Por eso Dios nos dejó los sacramentos, que son la fuerza necesaria para decir, véngase el mundo, el demonio y la carne, que yo no les tengo miedo, porque me he confesado, estoy comulgando, he recibido los sacramentos de la confirmación, por lo tanto tengo los dones del Espíritu Santo, y ahí sí. Y si te llega a ganar alguna batalla el mundo, el demonio y la carne, precisamente porque estás con una vida sacramental, te levantas cuantas veces sea posible. Porque hay algunos que empiezan bien, pero somos humanos, somos débiles. De pronto te gana alguna, el demonio, el mundo o la carne, ya te gana, y ahí se quedan tirados. Pues no. Así les va a llegar la muerte. No. Si ya te ganó alguna batalla el mundo, el demonio y la carne, precisamente con los sacramentos, con la oración, tú te levantas las veces que sean necesarias. Porque aquí lo más importante de esta charla. En realidad, solamente en la Biblia se dice que hay un pecado que Dios no perdona. A ver, primero los muchachos, ¿alguien sabe cuál es ese pecado que dice en la Biblia que Dios no va a perdonar? ¿No? A ver, ¿algún adulto que ayude? Pecado contra el Espíritu Santo. Ustedes son alumnos de confirmación. Y la confirmación es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces tienen que enterarse que el único pecado que no se perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar es como ofender. No se refiere a decir, Espíritu Santo, no te quiero, y le mientas la mamá al Espíritu Santo y le saca Está mal eso también, pero eso no es pecar contra el Espíritu Santo, no es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es el pecado, vamos a ir, más grave? Porque, para empezar, no hay un solo pecado que Dios no perdone. A ver, te estás contradiciendo, estás diciendo que hay un pecado que no se perdona y ahorita nos dices que todos los pecados Dios los puede perdonar, evidentemente si nos arrepentimos. Ok, es que el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado así, en una acción, es una actitud que tomamos con el Espíritu Santo. Nadie, si alguien ha hecho un pecado y ha sentido arrepentimiento y va y se confiesa, eso no fue por tu linda cara, eso fue porque estás abierto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tocó tu conciencia y tú fuiste humilde y dócil y dijiste, esto acabo de pecar, y por eso pudiste acercarte a la confesión. Por eso los demonios no se pueden arrepentir nunca, porque ya están cerrados a la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te toca el corazón y tu mente para arrepentirte de lo que estás haciendo mal. Es el Espíritu Santo el que te dice, ok, ya caíste, pero es más grande la misericordia de Dios, levántese. Una persona que se cierra al Espíritu Santo, en automático va a caer en dos cositas. Les voy a decir los términos para que se los aprendan como son y los explico porque sé que algunas palabras son medias complicadas. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado, es una manera de comportarse contra el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas maneras? Son dos maneras. Conciencia escrupulosa, anótenlo, ahorita lo explico, está medio rara la palabra, pero conciencia, tú pecas contra el Espíritu Santo cuando tienes conciencia escrupulosa y conciencia laxa. Cuídate, si no quieres pecar contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona, ten cuidado de que no tengas conciencia escrupulosa o conciencia laxa.
los explicamos. Conciencia escrupulosa. ¿Quién es alguien que tiene conciencia escrupulosa? Bueno, para empezar, entendamos lo que es una conciencia. La conciencia es, decía Juan Pablo II, es el santuario de Dios. Pero hay algunos que empiezan a sacar la voz de Dios de su conciencia y empiezan a escuchar al mundo, al demonio o a su propia carne. Y entonces ahí se deforma la conciencia. Y cuando la deformación de la conciencia llega a ser una conciencia escrupulosa, es la persona que dice, no, tengo tantos años sin confesarme, Dios no me va a perdonar. O este pecado que acabo de hacer es muy grave, no sé, imagínate, maté a mi mamá, ¿esto no tiene perdón de Dios? Pues esa persona no va a ser perdonada, no porque Dios no pueda perdonar. ¿Dios puede perdonar que hayas matado a tu mamá? Sí. Sí. Sáquenme cualquier pecado. Dios, si tú te arrepientes, Dios lo perdona. Pero si el que tiene conciencia escrupulosa está cerrado diciendo, no, este pecado Dios no me lo puede perdonar. Si esa persona dice, este pecado Dios no me lo va a perdonar, ¿esa persona se arrepentirá e irá a confesarse? No, ya está desahuciada. La persona que dice, no, tengo tantos pecados, no me he confesado en tantos años, Dios no me puede perdonar. Mijito, así tengas, mira, una cosa que le dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska. Se le apareció y le dijo, muy bonito, ojalá que cuando peques o tengas tentaciones te recuerdes de esto, para que no caigas en la conciencia escrupulosa. Le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska, si tú tuvieras todos los pecados, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que va a existir, o sea que tú tuvieras todos los pecados de todos los seres humanos, estos son una gotita de agua delante del mar de mi misericordia. Ahora, esa gotita tiene que caer en el mar no va a la gota. Si esa gotita no se arrepiente y no va a la misericordia de Dios, si esa gotita está diciendo, no, mi pecado es demasiado grande, no, ese es el engaño del mundo, el demonio y la carne. Que hacerte creer que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Disculpen en la palabra, eso es una babosada, una estupidez. Ni todos los pecados de todos los seres humanos se comparan al tamaño de la misericordia de Dios. Y como el mundo, el demonio y la carne saben esto, te van a engañar y te van a hacer sentir una culpa. Y mientras tú digas, no, yo no tengo perdón de Dios en esto que hice o tantos años que hice, pues nunca te vas a arrepentir si ya no tienes perdón de Dios. ¿Vas a irte a confesar si ya no tienes solución? No, por eso, ahí te agarró y por eso no recibes el perdón de Dios. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque tú crees que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Están levantando las manos, apunten su preguntita y si nos queda tiempecito respondemos algunas, porque posiblemente ahorita algunos tengan una pregunta y con lo que me queda del tema, chance y la respondo. Si no la respondo y nos queda tiempecito, hacemos una tanda de preguntas. Ok, entonces quedó claro, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado, es una actitud de que te cierras al Espíritu Santo, que es el que te toca tu cabeza, toca tu corazón, para que cuando peques te arrepientas y con humildad vayas a la misericordia de Dios. Oiga, hermano, pero es que siempre caigo en el mismo pecado. Mientras no seas cínico, mientras digas, da la misma. O sea, de hecho, si tú vas y te confiesas, no sé, de Padre, mentí, y tienes pensado el próximo domingo mentir, esa confesión no vale, porque a Dios no lo haces tonto. Diferente, tú estás arrepentido de mentir y dices, yo no quiero mentir más, y por debilidad, el miércoles, el jueves, caes otra vez, pues te confiesas. Que te da vergüenza volver a confesar lo mismo, eso viene del mundo, el demonio en la carne. Te quiere meter vergüenza precisamente ¿para qué? Para que no te vayas y te confieses. Si hay algún padre que te trata mal y te dice, vuelves otra vez con el mismo pecado, déjate de confesar con ese padre y ve con otro. Pero ten mucho cuidado en que tu conciencia se cierra al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te dice, mijo, lo que hiciste fue un pecado quizá muy grave, o tienes muchos años pecando, pero ¿sabes qué?
buena noticia, la misericordia de Dios es tan grande que si tú te arrepientes, te perdona todo eso. Segunda, habíamos dicho conciencia escrupulosa, ¿y la otra cuál era? Conciencia laxa. La misma palabra lo dice, laxa. Si yo me tomo un laxante, no me sacan del baño, me va a dar chorro, me va a dar diarrea. ¿Qué es una conciencia laxa? Una conciencia laxa es la persona que dice, Dios es misericordioso, bueno, pues vamos dándole, vamos pecando al fin y al cabo, Él nos perdona. Ese tampoco será perdonado porque cree que conoce la misericordia de Dios, pero está abusando de la misericordia de Dios. Y les voy a poner un ejemplito. ¿Cómo te llamas? Paola. Si yo llego ahorita y le doy una cachetada a Paola, y Paola reacciona así, me dice, ¿sabes qué, Cristian? Te perdono la cachetada que me diste. Antes de yo pedirle perdón, sale de su amor decirme, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer, te lo perdono. Y yo digo, sí, pues listo. Pum, 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 pum. ¿Yo entendí su perdón? No. Así la persona que dice, pues Dios es misericordioso, pues puedo pecar lo que se me pega la gana, al fin y al cabo Dios es bueno y misericordioso y perdona todo. Tú no estás entendiendo, porque si tú realmente crees que Dios es misericordioso, te esfuerzas hasta donde te alcanzan las fuerzas si quieras, pero te esfuerzas en no ofenderlo más, porque Él no te tendría que haber perdonado una sola. Él es perfecto, Él es santo, Él no se merece el desprecio tuyo ni de nadie. Y aún así, cuando tú pecas, le das un cachetadón a nuestro Señor y el Señor te dice, te perdono. Y entonces ante ese acto tú dices, me arrepiento y voy a la confesión para recibir en plenitud ese perdón de Dios. Pero el que dice, pues me perdona, pues listo, pon la otra mejilla, Señor, ahí va, paz, 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 paz. Las dos, la conciencia escrupulosa como la conciencia laxa, no cree en la misericordia de Dios porque se ha cerrado a la acción del Espíritu Santo. Uno cree que sus pecados son más grandes que la misericordia de Dios, que les digo, eso es una tontería. Y otro cree que cree en la misericordia, pero más bien abusa de la misericordia de Dios. Tengan cuidado con cualquier voz que se les meta en la cabeza que los estén empujando a una de estas dos cosas. Viene o del mundo, o del demonio, o de la carne. Fuera de eso, a Dios no le asustan tus pecados, no los va a aplaudir, pero Dios está precisamente para eso, para perdonarte. Mira, otra frase que ojalá la apuntaran. Esta es del Papa Francisco. Y esta ojalá se la grabaran en la cabeza. Dice el Papa Francisco, no es Dios quien se cansa de perdonarnos. Repito, no es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. No es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. Así que cuidado, si viene a tu mente algo de que cometiste un pecado, por muy grave que te digo que sea, no hay nada que Dios no perdone para un alma que se arrepiente. Y que evidentemente, ¿cómo muestra el arrepentimiento? Yendo a la confesión. No hay nada. Dios lo perdona todo. Dios es el primero que sabe que estamos en una batalla contra el mundo, el demonio y la carne. Y que, por ejemplo, como comencé la charla, y que el mundo que les tocó pasar a ustedes jóvenes es todavía peor. Les pongo un caso, por ejemplo, el pecado en cuanto a lujuria, la pornografía. La pornografía en tiempos de tus papás tenían que ir a buscar en una revista. Hoy tú nomás das clic y entras. Entonces tú las llevas más de perder. E inclusive si alguien está interesado, uno creyera que, por ejemplo, la pornografía es un pecado solamente
de varones, y no, las mujeres también, pero las mujeres sufren más la adicción a la pornografía por eso, porque es como que la pornografía es pecado nada más para hombres. No. Y tengo yo 3 charlas en mi canal de YouTube que hablo de la adicción a la pornografía de las mujeres, cómo las tienta más fuerte por otro lado. Y entonces, ¿qué está? ¿Que simplemente nos vamos a asustar? No, tenemos que dar la batalla. Aquí se trata de un combate. Estamos en un combate espiritual. Y el sacramento en el que te estás preparando, que es el de la confirmación, precisamente es para eso. Para que pelees. El Espíritu Santo te va a auxiliar con 7 armas, que son sus 7 dones, para que no te rajes, para que des la pelea. Y te repito, si en la pelea alguna te la gana el demonio, alguna te la gana el mundo o alguna te la gana tu propia carne, ¿qué? ¿Te vas a quedar sentadote ahí llorando tu tristeza? No, precisamente con esas armas que has recibido, tú dices, yo me levanto. Les pongo un ejemplo ahorita que mencionaste la pornografía. Supongamos que alguien que dice, ya, no quiero ver pornografía, la voy a quitar. Y la quita, saca toda la pornografía que tiene, listo. Y le pasa como le pasó a un joven que le decía a un amigo sacerdote, padre, pero es que se me vienen todavía imágenes. ¿Y sabe qué? Se me vienen todavía cuando estoy en la misa o cuando estoy orando. Y por más de que no quiero pensar en esas imágenes de pornografía, no puedo. Fíjense, les voy a enseñar, ahorita les cuento cómo termina esa cosa que pasó, pero también les puede servir cómo identificar si la tentación viene del diablo o, por ejemplo, de tu propia carne. Si te llega una tentación, tú tienes que pedir el auxilio de Dios, es decir, orar, hacer una oración. Si orando se va la tentación, eso venía del diablo. Pero si orando no se va la tentación, o se va y regresa muy rápido, eso viene de tu carne. En este caso, este muchacho, las tentaciones ya no eran del diablo. Porque, hombre, está en plena misa, está rezando, está eso. Eso bastaría para que el diablo corriera. Es más, les aviso, no sé si en su iglesia, en su parroquia, a la entrada tienen para poner agua bendita, ¿sí? Esto no es superstición, no es para que aquí adentro pues no nos llegue el terremoto y no se me caiga encima. No, te pones eso para recordar tu bautismo y es una protección precisamente ante las tentaciones del demonio a la hora de la misa. Así que cuando agarres agua bendita, precisamente pide al Espíritu Santo, protege mi mente, mi boca y mi corazón en el momento de la misa. Pero bueno, este chico, las tentaciones no le estaban llegando del demonio porque estaba rezando y se le viene. ¿De dónde le venían? De su carne. ¿Y por qué se le venía? Tanto tiempo vio pornografía que la tiene grabada. Ahí tiene que empezar a purificar poco a poco, a ir sacando ese cochinero poco a poco. Y hay muchas formas, no voy a dar el tema, ¿va? Pero, por ejemplo, rezar el Santo Rosario con devoción va limpiando tu cerebro, porque son imágenes que han quedado en tu cabeza. Pero mientras, supongamos que entras en esa parte de purificación, de limpieza, el consejo es, ante las tentaciones, no solamente te defiendas. Este muchacho está diciendo, no quiero pensar más en esto, no quiero pensar más en esto. Pero pues tiene tanto en la cabeza, que como película se le sale cada rato. ¿Qué tal si también atacas? Levanten la mano aquí los que les gusta el fútbol soccer. ¿Ninguno? Levántenla bien, porque si no quiero poner un ejemplo que ni me van a entender. Ok, todos entienden un poco de fútbol, listo. Los que saben de fútbol saben una regla que se dice, la mejor defensa es tener un buen ataque. La mejor defensa es tener un buen ataque. Si tú tienes unos excelentes delanteros, en automático tienes una buena defensa. ¿Por qué? Porque los otros van a estar entretenidos con los delanteros allá. O sea, va a ser muy difícil que te lleguen.
Pero, por ejemplo, si no tienes buenos delanteros, si nomás te pones, como se dice en el fútbol, metes el camión, te pones un juego defensivo, pues los equipos defensivos sacan un empate, quizá en un contragolpe sacan y ganan algún partido, pero la mayoría de veces van a perder. ¿Por qué? Pues tienes al equipo encima, un día se van a cansar o van a cometer un error los defensas y ahí ya te bajunan. Pues así, en las tentaciones, si todo nomás con el diablo estás así, oye, no, y el escudo y ahí, pues no, ataca. ¿Cómo atacarías? Pongamos nuevamente el caso de la pornografía, con este hermanito que tenía ese problema. Padre, tengo tentaciones y no las puedo sacar, y ahora ya me doy cuenta que no vienen del demonio, vienen de mi carne, porque yo metí todo ese contenido. Entonces, mientras saco el cochinero de mi mente, pues tengo que defenderme, pero le tendríamos que decir, ataca, compadre, también, no solamente te defiendas. Es decir, trata de no pensar en eso, pero si te llegan, ¿qué tal si, por ejemplo, te llega una imagen pornográfica que tú tienes de alguna chica que tuviste y en ese momento tú empiezas a interceder por ella? Señor, te pido por esa persona. Muchos de la pornografía son esclavos, que por eso también es más grave la pornografía, no solamente por lo que es la pornografía, sino porque muchos de las personas que están dentro de la pornografía son esclavizados, son forzados. Entonces imagínate, ya te viene la imagen y tú dices, ¿sabes qué? En vez de regodearme en la imagen y todo eso, empiezo a pedir por esas, empiezo a pedir por todas las mujeres que están dentro de la pornografía, empiezo a pedir por sus explotadores, para que todos ellos se conviertan, le estás regresando el golpe al triple al demonio. O sea, el demonio te da un golpe, tú tratas de defenderte, pero no solamente pones la manita para defenderte, sino le sueltas un gancho al hígado cuando tú empiezas a hablar en contra de la pornografía, cuando tú tratas de ayudar a otros que están en la pornografía a sacarlos. O sea, no te quedas solamente defendiéndote. Ahí el diablo, al menos, se la va a pensar 2 veces en tentarte, porque dice, me sale peor. A este le meto una tentación y lo hago caer y se levanta y me da 3 golpes más. Porque este no solamente se queda con no pecar, sino trata de sacar a otros del pecado. Ora, intercede por las personas que están dentro del pecado. ¿Y eso crees que le gustará al demonio? No. Inclusive cuando caigas, si caes, haz una oración. Después de que hayas caído, haz una oración de humildad. Señor, sin ti no puedo nada, soy pecador. ¿Te crees que al demonio le gusta que después de que pecaste, ya ganó, porque pecaste, ganó? Pero él quiere que el pecado se haga más grandote y más largo y se vaya y se vaya y se vaya. Y tú ya caíste, pero no lo alargas el pecado. Te arrepientes, no estás esperando a irte hasta la confesión. Apenas has reconocido que ya caíste, listo, ya pequé, tengo que irme a confesar, pero ya en este mismo momento, Señor, te pido perdón. Le cierras, le das un gancho en el hígado al demonio. Porque el problema es cuando tú alargas los pecados. ¿Cuál es el peligro de alargar los pecados? Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, dice que la tentación más grande del diablo es eso, retardar la conversión. Mañana me confieso, la siguiente semana. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué es la más grande tentación del diablo? Primero, porque dices, bueno, mañana me confieso. ¿Sabes si mañana vas a estar vivo? O sea, ahí ya te engañó el demonio. El mismo demonio dice, listo. Hasta él dice, te confiesas ya en 3 días o en 5 días, no pasa nada. Porque él mismo sabe que tú no tienes la vida comprada. ¿Y por qué también es una de las tentaciones más fuertes? Porque entre más peques, vamos a ir como que pones más carga a tu espíritu. No da la misma ver 1 minuto de pornografía que ver 2, que ver 3, que ver 4, que ver 5, etc. Si ya arrancaste a ver pornografía, ¿cuál va a ser la tentación? Te va a decir, no, pues ya entraste, pues ya termina, al fin y al cabo ya pecaste, pues ya termina. No.
Porque cada minuto que, por ejemplo, accedes a la pornografía es material que tú metes en tu cabeza que va a costar sacarlo. Y el demonio te va a decir, no, ya caíste, listo, pues síguele. Tú tienes que tener el valor de decir, ¿sabes qué? No, ya caí, ya estoy en pecado, por lo tanto tengo que confesarme. Pero yo no voy a alargar la cola del pecado. Porque eso es lo que quiere el diablo, atarte con una colota de pecados. Además, esta regla, ya vamos terminando, esta regla se las pongo para que también la tengan grabada. ¿Cuál es? Lo grave no es pecar. Lo grave es justificar el pecado. Esa grábensela. Porque Dios no tiene odio o rechazo contra los pecadores arrepentidos. A Dios no le asusta tus pecados. Te digo que es toda misericordia. Al contrario, a Él le alegra verte pelear contra tu pecado. Que tú dices, este hijo mío, esta hija mía ya volvió a caer. Pero lo primero que hace es se arrepiente y sigue y se levanta y va a la confesión y sigue dando la lucha. Y aunque el demonio, el mundo, la carne lo tira en 3 días más, se levanta, o sea, es terco. Eso le da orgullo a Dios. Quítate de la cabeza decir, no, Dios no más quiere a los buenitos, a los que no pecan, etc. Es más, algunos de esos se vuelven soberbios y a Dios le terminan cayendo gordos. Por eso hay una diferencia entre ser santo y ser santurrón. Los santurrones le caen muy gordo a Dios. Estos que se creen inmaculados, que no pecan y todo ese tipo de cosas, esos le caen gordísimo a Dios. Dios prefiere un pecador arrepentido que un santurrón. Dios quiere santos, pero los santos no presumen como si fueran la mamá de Tarzán, ¿verdad? Yo no caigo en pornografía, no todo, y nomás están apuntando y juzgando. No, al contrario. El santo dice, como yo he podido porque tuve una mejor familia, porque tuve un ambiente más sano, más santo, porque Dios me dio una gracia especial para sacar de un vicio y todo eso, pues por eso yo no me voy a presumir. Yo lo que voy a hacer es ayudar a los que sí están teniendo problemas para sacarlos. Cuidado con aquellos que se creen buenos y nomás están apuntando. Le caen gordísimos a Dios esos. Te repito, Dios prefiere un pecador arrepentido que está cae y se levanta, pero está dando la pelea, nunca justifica su pecado. Dios prefiere un hijo de esos a un hijo que porque ha recibido muchos dones y muchas gracias, cae menos. Pero solamente le sirve para juzgar a sus hermanos o para creerse más santo. Pero bueno, les decía, siguiendo esto de la cola del pecado, decía, lo grave no es pecar, lo grave es justificar el pecado. ¿Qué es justificar el pecado? Decir que ya lo malo no es malo, o no es tan malo. No es pornografía, tiene bikini, no te hagas tonto. O sea, ese es el engaño del demonio. Cuando ya lo malo, tú dices, no es tan malo, focos rojos, te están viendo la cara. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos mientan? Que nos vean la cara de imbécil. Pues déjame decirte que siempre que pecas, te vieron la cara de imbécil. ¿Por qué? Porque el pecado siempre vino de una tentación, y una tentación es un engaño. Te vieron la cara. El demonio se carcajea que te tragaste la tentación. Y tú te vas a quedar tranquilito así como diciendo, es que no es malo, te está viendo la cara. Aquella persona que ya empieza con que, no, esto no es tan malo, no es tan grave. No, cuidado, al pecado siempre dile pecado, arrepiéntete y tienes un Dios que te está recibiendo con misericordia siempre. Pero Dios no te va a dar la misericordia cuando tú a lo malo no le llamas malo. Ahí ya está ganando Satanás. ¿Y sabes cuáles son los 2 problemas de esto? Uno, que voy a poner el caso de la pornografía, ya que estoy hablando de esto. ¿Sabes que si tú ves pornografía y tú dices que la pornografía no es mala y la empiezas a justificar, ¿sabes hasta lo que puedes llegar? Yo te voy a avisar, He visitado presos a papás que han terminado violando a sus propias hijas de sangre.
Y cuando hablas con ese papá, nunca él se imaginó decir, ¿sabes qué? Voy a tener esta niña, ahorita que mi esposa está embarazada, y ojalá nazca pronto para violarla. No, él nunca pensó eso. Entonces te tienes que preguntar, ¿de dónde usted llegó a eso? Y le escarbas en su pasado. Empezó con la pornografía y diciendo que la pornografía no era mala. ¿Quieres otro ejemplo? Un amigo sacerdote psicólogo trató a un señor que había hecho un hoyito en el baño para poder ver a su hija cuando se bañaba, a su hija teenager, su hija de sangre. Y tu papá, aquí hay muchas muchachitas, ¿qué pensarías si tu papá hiciera un hoyito para estarte viendo cuando te bañas? ¡Tu papá! Y repetimos, le preguntamos a ese señor, ¿usted quiso tener una hija para hacer eso? No, cuando le escarbas, era alguien que veía pornografía y la justificaba, decía, no es malo, es exagerada la iglesia que dice que esto es malo. Cuando tú justificas un pecado, te lleva a otros pecados peores y peores y peores. Por eso te digo y te repito, y ojalá la hayas apuntado, lo grave no es pecar, o sea, hay que evitar pecar, pero somos débiles. Por lo tanto, lo grave no es pecar, lo grave es justificar el pecado. Cuando tú dices que el pecado está bien, que no es tan grave, etcétera, te estás poniendo al servicio de Satanás para que haga lo que se te pega la gana. Y vas a llegar a hacer cosas que ni tú te imaginabas que podrías hacer. Pero ¿sabes también cuál es la segunda cosa por la que te recomiendo nunca justificar el pecado? Siempre reconocerlo, aceptarlo, arrepentirte, irte a confesar y seguir dando la pelea. ¿Por qué? Porque, mira, esto yo lo pensaba teológicamente, la teología es el estudio de Dios, pero era una cosa muy personal, hasta que escuché a un exorcista diciendo una cosa muy parecida y dije, no estoy tan mal. ¿Qué era lo que yo pensaba? Yo decía, mira, Dios es un Dios de misericordia que quiere que nos salvemos. Dios no es un Dios que te está viendo, ya te estoy viendo pecar. O sea, Dios no es un policía. Dios es un Dios de amor que te está diciendo, a mí no me gusta que tú peques, no tanto porque me ofendes, sino porque el pecado te afecta a ti, te daña a ti. ¿Tú crees que tus pecados dañan a Dios? Él es todopoderoso. Él no quiere que peques porque sabe que el daño va para ti y para los que te rodean. Entonces, aquí la cuestión, lo que yo pensaba decía, bueno, si Dios es misericordioso y siempre anda buscándonos de una o de otra parte para ayudarnos, para sanarnos, para liberarnos, para que nos arrepintamos, ya te mando un mensaje, ya te mando una palabrita de tu mamá o de un buen amigo, etcétera. Todos esos son mensajitos que Dios te está mandando. Decir, yo creo en ti, yo te quiero santo, yo quiero que salgas de este pecado, yo quiero sanarte de esta herida que te lleva a este pecado. Si ustedes jóvenes ponen tantita atención, se van a dar... ¿Saben qué? Esto lo decía también un exorcista. ¿Saben qué es una de las cosas que hace más gritar a un condenado en el infierno? Una de las cosas que más queman, porque no es un fuego como el que conocemos, sí es un fuego en cuanto que tortura en el infierno. Y una de las cosas que tortura más a una persona en el infierno es darse cuenta cuántas millones de veces Dios se le quiso acercar y cerró los oídos, los ojos. Estaba embrutecido nada más en los jueguitos, estaba embrutecido en su música, en sus cosas y todo eso, y cerró a todos los lados y todas las formas que Dios le está diciendo, por acá, mijo, por acá, yo te ayudo, etcétera. Y tú ibas como zombie. Como en el infierno ya ven todo bien, es lo que más les arde decir, me condené por mi culpa, porque todos los años que viví, tuve un Dios que estaba tratándome, buscándome por aquí, por acá, por acá, por acá, y yo embrutecido con mi música, con mis videos, con esto, o sea, pensando nada más para mí, la comida que me gusta, y yo, cerré todo, no escuché a Dios. Pero bueno, repito, lo que yo pensaba decir, bueno, Dios nos busca por todos lados, y yo digo, si Dios nos busca para salvarnos por todos lados, yo creo que cuando nos estemos muriendo, es decir, agonizando, Dios nos va a buscar de una manera más fuerte, que no nos quede duda. O sea, durante la vida nos gritó por aquí, por acá, y no entendimos. Yo digo, Dios, como sabe que ya estamos a punto de morir, y si estamos en pecado,
nos vamos a condenar. Yo creo que Dios hace una aparición de alguna manera para decirnos, aquí estoy. Si te arrepientes, estás a segundos de morirte, arrepiéntete. Yo sí creo que Dios hace un último esfuerzo en la vida para salvarnos. Pero alguien podría decir, no, pues entonces no hay nadie en el infierno. Porque si se está muriendo y Dios se le aparece de una manera tan especial para que se arrepienta, ¿quién no se va a andar arrepintiendo? Pues déjenme decirles que sí hay posibilidades que aunque te estés muriendo y el propio Dios se te aparezca con todo su amor y te diga, mijo, estás a 3 segundos de morirte y por tus cuentas vas para el infierno, pero si te arrepientes, te salvas. ¿Sabes quién va a ser el único que no va a agarrar esa gracia? El que justificó el pecado. Porque el que justifica el pecado va matando su conciencia. Porque ya a lo malo no le dices malo. Entonces Dios se te va a aparecer y te va a decir, mijo, estás a 3 segundos de morirte, ¿te arrepientes? ¿Qué le vas a responder? ¿Arrepentirme de qué? Como te pasaste diciéndole a lo malo bueno, o que esto no es tan malo, empezaste a justificar el pecado, vas a llegar con tu conciencia muerta. Y así se te aparezca a Dios, no te vas a arrepentir. Por eso, fíjense, es mejor una persona que hasta en el último día no haya sido un santazo, pecaba y se levantaba, pero a su pecado le decía pecado. Porque imagínate, a ese se le aparece Dios en el último momento y le dice, mijo, estás a 3 segundos de morirte, ¿te arrepientes? ¿Qué crees que va a decir? Sí, pues toda la vida he luchado, toda mi vida lo único que te he dicho es que yo quiero dar la lucha, que nunca he justificado mi pecado. Esa persona sí se va a salvar, sí va a aprovechar esa gracia, pero el que justificó el pecado no, está matando su conciencia. Vamos a terminar. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice, Cristo murió por todos. ¿Quién es Cristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Dios verdadero. Hombre verdadero también, pero Dios verdadero. Entonces está diciendo, Cristo murió por todos. Oye, eso es fuerte. Que Dios mismo haya querido morir por nosotros, pues porque, ¿cuál sería la causa? Dice San Pablo, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. En pocas palabras, ¿sabes cuál es lo peor, el cáncer peor de un ser humano en la tierra? Vivir para sí mismo. La persona que vive para sí misma se pone de modito para que el mundo, el demonio y la carne los agarre como títeres. Lo van a agarrar como títere. Porque el mundo y el demonio y la carne, lo que más les beneficia son personas que viven para sí mismas. Que están viendo nada más el ombligo. Todos son ellos, piensan en ellos. No tienen capacidad de olvidarse de sí mismos. No tienen capacidad de pensar en los otros. Están saliendo de la high school y van a agarrar la universidad y ya están pensando en una carrera que les dé cash, ya ni siquiera que los realice. ¿Dónde voy a sacar más dinero? No, ¿qué tal si le preguntas al Señor, ¿qué quieres de mi vida? De hecho, todos están en la high school todavía, ¿no? ¿Hay alguno que pasó al college, no? Ok, yo les recomiendo, no tengo tiempo para explicarles mucho, pero yo a los teenagers les digo, después de la high school, yo te recomiendo hacer un año de misión, darle un año al Señor, irte a un lugar de misión, etc. Si alguien está interesado, yo le doy mi tarjetita y yo lo explico ya después. ¿Por qué? Porque para empezar, por ejemplo, aquí en este país, yo creo que este tipo de orden de la sociedad como se maneja, sí viene del diablo. ¿A qué me refiero? Si tú sales de la high school y no tienes una beca y no tienes una familia de cash, de dinero, ¿qué te va a tocar? Pedir un préstamo. Préstamos que prácticamente te atan de por vida y esos préstamos no te puedes dar a la bancarrota, como cuando pides un préstamo para una casa, etcétera, ahí te puedes dar a la bancarrota. Las deudas de estudio te tienen bien amarradito. Entonces yo digo, fíjate, yo he encontrado jóvenes que ya en el segundo año del college
Alguna muchacha dice, ¿sabes qué? Quiero discernir porque posiblemente Dios me llame a ser misionera o religiosa. Ya no puede, está atada por una deuda. La sociedad aquí es súper cruel, por eso no sean tontos. Antes de meterse a agarrar un préstamo para universidad y todo eso, por eso yo te digo, ¿qué tal mejor sales de la high school y agarras un año de misión? Un año de misión en donde trabajas sobre todo con los más necesitados. Eso te va a ayudar a decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso te va a ayudar a no pensar en el ombligo, en pensar en ti mismo. Y cuando terminas, tú dices, ok, ahora sé que el Señor me pide por esta carrera. A algunos yo les aviso, sobre todo también los papás, para que no los presionen. Dios no pide que todos los muchachos estudien, que tengan carrera. Eso nos lo han puesto aquí. Pareciera como que un ser humano, si no tiene carrera, no sirvió su existencia. Déjame decirte que no. Es más, conozco a emprendedores que vendiendo tacos tienen más prosperidad económica que alguien que tiene un título a veces. Hay que ver cuál es el llamado que Dios, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Tanto en la vocación, por ejemplo, la vida consagrada o el matrimonio. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas mujeres uno las escucha diciendo, Señor, ¿por qué me dices este viejo? Y el Señor les tendría que decir, ¿te di? ¿Cuándo me preguntaste? Tú lo elegiste. No levanten la mano porque me supongo que voy a llorar, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los casados aquí, antes de casarse, fueron al Santísimo y le dijeron, Señor, ¿es él? ¿Es ella? ¿Me estás llamando a casarme? ¿Con este? ¿Con esta? No, ¿ves? Porque el cáncer es vivir para sí mismo. Porque si tú tienes la vida, a ver, ¿dónde voy a tener más placer? ¿Dónde yo quiero viajar? Yo quiero, etcétera. Yo, te estás poniendo de modito para que el mundo, el demonio y la carne te agarre como títere. Y ¿sabes qué es lo más tierno, por no decir lo más ridículo? Lo más tierno es que los que son títeres del mundo y el demonio y la carne se creen los papás de Tarzán, ¿no? O sea, se creen como que son bien libres y que ellos han tomado sus decisiones. Compadre, eres un vil títere. El diablo, el mundo y la carne te manejan como títere, como muñeco. Ah, pero tú te crees muy libre. No, yo he hecho mis decisiones, yo soy libre y soy responsable. Compadre, eres una marioneta. Nada más escárbale un poquito las decisiones, lo que buscas en la vida y te vas a dar cuenta que eres un títere. Entonces yo quisiera concluir con eso. ¿Sabes? ¿Quieres darle la batalla al mundo y el demonio y la carne? Primero, entérate que el mundo y el demonio y la carne te quieren llevar a pecar, precisamente para que mueras en pecado y no logres el ideal que tenemos todos, que es la salvación. Si tú logras todo aquí en este mundo y no te salvas, tu vida no tuvo sentido. Ya podrás ser millonario, tener carros, éxito, premios y todo eso. Dime en qué van a quedar eso cuando estés en una tumba. El que fracasa en el cielo, fracasó en la vida. Y en cambio, puede haber, te digo, tu mamá, que no sepa ni leer ni escribir, que toda su vida fue ser una esposa sencilla, prepararte unos frijoles que tú fuiste malagradecido, que hasta ni siquiera te los querías comer, pero con tanta santidad y amor hacía su trabajo, barrías, etcétera, ella se va directito, con todo y tenis se va al cielo. Aunque en el mundo hayan dicho, ay, pues doña Mari, pues no hizo nada en la vida. Pues ¿qué hizo? Nomás ser esposa y ahí atender unos hijos, además unos hijos malagradecidos y todo eso. Entonces, y se va directita al cielo. Porque cada cosa, por muy sencilla que hizo, la hizo no pensando en sí misma, sino por amor a mi Señor y en servicio a mi prójimo. No vivo para mí misma, diría esa mamá. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios y, por consecuencia, a mi prójimo. Y entre mi prójimo, los más necesitados. Parece sencillo, se requiere mucha fuerza, sí, se requiere mucha fuerza, pero vale la pena. Miren, ya son 5 minutos a las 8. Había una señora que levantó la mano. ¿Tenía una pregunta usted? Ya, pero para eso se tiene que arrepentir. También una cosa, sobre todo para los papás.
Si alguien no puede confesarse, por ejemplo, porque está, como decimos en México, arrejuntado o en unión libre, pues vaya sacando sus cuentas. Si no estás casado y te puedes casar, ¿qué esperas? O sea, te estás poniendo en un riesgo grave. Si no estás casado y no te puedes casar porque alguno de los dos ya es casado a la iglesia, habla con tu párroco porque la iglesia puede revisar. En la iglesia no hay divorcio y nada, pero puede revisar a ver si verdaderamente fue válido ese matrimonio. Puede haber cosas que no fueron, que se necesitaban, y en ese caso la iglesia dice que declara nulo. No es un divorcio, de hecho tú no puedes decir, ya me puedo volver a casar, es que no estabas casado. Entonces, pero haz algo. Ya si te dicen, no, pues sabes qué, el matrimonio del que estaba casado a la iglesia sí es verdadero, eso no lo separa nada. Ahí entonces hablas también con un sacerdote y hay algunas formas para poder vivir lo más cercano a Dios. Pero de ahí en más, o sea, el que se puede confesar, el que puede comulgar, el que todo eso, y no lo haga, pues solito se está poniendo de modito al demonio. Entonces, ya usted ahorita aprendió eso, ya tiene que saber que la primera cosa que puede hacer y proponerse, por ejemplo, para esta semana es hacer su buen examen de conciencia e irse a confesar. Pero aquí, ¿tú crees que Dios ve a un hijo que por muy pecador que sea, pero siempre anda buscando arrepentirse, crecer en santidad, que lo tira el pecado, el mundo, la carne y se levanta? ¿Tú crees que Dios al final va a decir, ¿sabes qué? Sorry, yo solamente te quiero si eres un santazo? No, te digo, Dios valora mucho a sus hijos que aunque sean muy débiles y caigan, se arrepienten, son humildes y siguen dando la batalla. A Dios le encanta ese tipo de hijos porque sabe que son gente verdaderamente valiente, ¿no? Está claro que si no se quiere casar, les acabo de decir, hay 3 enemigos que seguramente le andan moviendo ahí la carrocería a él en su mente y todo ese tipo de cosas. Ya de arranque le puedo decir, no sé el caso que sea, pero lo mínimo es, usted tendría que estar orando todos los días por él y pidiendo la conversión de él. Mínimo. Además se pueden hacer otras cosas, pero depende de los casos, ¿verdad? Depende de la persona y todo eso, ¿verdad? Aquí se trata de una pelea. Al fin y al cabo, ¿cuánto nos puede llegar la vida? Si bien nos va 100 años. ¿Qué son 100 años para la eternidad? Lo que les acabo de decir, la eternidad, lo del pajarito. Y tú ves que nos enfocamos como en 100 años, se van así. La mayoría de nosotros ni vamos a llegar a los 100 años. Se va así. La vida se va así. Yo todavía me acuerdo cuando yo tengo 38 años, pero yo me acuerdo cuando tenía su edad. Y yo vuelto y digo, hombre, me fui así. O sea, cuando tenía 17 años y ahorita tengo 20 años más. Así se va la vida. Y el mundo y el demonio y la carne nos hacen tratar de que no pensemos en eso, de que un día nos vamos a morir, de que aquí estamos de paso, de que nuestra meta es el cielo. Por eso, sobre todo los que están preparando para la confirmación, ojalá se propongan. ¿Que los van a criticar sus compañeros? Sí. ¿Que los van a criticar dentro de la propia iglesia? Sí. O sea, tienen que agarrar fuerza, porque hay algunos que dicen, bueno, voy a agarrarme y de mis hermanos de aquí de la iglesia. Y va a haber algunos que te van a criticar y que van a hablar atrás de ti. Y vas a ver un mal testimonio de un sacerdote. Pues hasta para eso se necesita valentía y fuerza, porque tú no estás por un sacerdote y no estás por la catequista ni estás por mí. Y los jóvenes tienen que tener ese carácter. Y Dios los ayuda si quieren. Si no quieren y quieren ser como los de la bola, pues bueno, allá ya les toca a ustedes, ¿no? Vamos a hacer una oración para terminar. Cierren sus ojos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a consagrarnos a la Virgen María, que es la aliada, la compañera número 1 en esta batalla. Si alguien no tolera el demonio es a la Virgen, porque el demonio sabe que Dios en 3 patadas lo vence. El demonio no es un Dios malo, es una criatura. Pero que Dios lo haya derrotado a través de la humildad de una mujer, eso sí le arde en el orgullo al demonio. El demonio no soporta a la Virgen porque la Virgen con su talón le aplasta la cabeza. Por eso le vamos a pedir la ayuda a la Virgen en esta batalla. Vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.